siempre. ¿Cómo están en esta mañana? En victoria. Dilo fuerte, dilo fuerte. Yo estoy en victoria. Mira al que tienes al lado y dile: hoy es un día poderoso en la casa del Señor. Dile: yo no sé tú, pero yo sé que Dios me va a hablar en esta mañana. El Señor siempre, cuando venimos, ¿verdad?, prestos para escuchar su voz, el Señor se pasa, el Señor nos habla, nos da palabra, nos sana. Cuando venimos a la casa de Dios con expectativas, Dios hace, más de lo que le podamos pedir, porque el Señor siempre hace más de lo que le pedimos. Y es una mañana hermosa en la casa del Señor, y realmente hoy tengo una palabra que el Señor me ha ido ministrando en estos últimos tiempos, que sé que va a ser de bendición para tu vida, como lo ha sido para la mía y lo sigue siendo, porque realmente esta palabra, antes de hablar nada, esta palabra es para mí. El Señor, a través de esta historia, que siempre vuelvo a ella porque es una de las que más me gustan en la Biblia, el Señor siempre me habla. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos ahí donde estás sentado y dile: Señor, te doy gracias porque estoy en tu casa. Señor, te doy gracias porque sé que hay una palabra para mí en esta mañana. Señor, así que abro mis oídos, abro mi mente, abro mi corazón para poder escuchar y poder llevar a práctica la palabra que tú tienes para mí en esta mañana. Te doy gloria, te doy honra a ti, Señor. Solo tú la mereces. Padre, sé tú a través de mí en esta mañana, sé tú hablando a tu pueblo, sé tú hablándonos en esta mañana. Y siempre, no importa lo que venga, no importa la circunstancia, no importa la situación, te adoraremos, te exaltaremos, declararemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. Dilo fuerte conmigo: amén, amén. Esta palabra le he puesto como título: esa pequeña nube. Dilo fuerte conmigo: esa pequeña nube. Esa pequeña nube. ¿Qué hacer cuando yo no veo la bendición de Dios? ¿Qué hacer cuando camino, verdad, y quizás paso por una temporada de sequía, una temporada en la que quizás estoy orándole a Dios, estoy clamando a Dios, estoy confiando en Dios, pero no veo la bendición, verdad? Entonces quiero ir allá, Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a estar leyendo desde el versículo 41 al 44. Amén. Dice el versículo 41: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. 42. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Dilo fuerte conmigo: esa pequeña nube. Esa es la pequeña nube que Dios va a utilizar para derramar el río, ¿verdad?, de su espíritu sobre tu vida. El Señor realmente solo necesita esa pequeña nube para hacer descender un torrencial de bendición. Pero vamos a seguir hablando de esto y quiero darles un poquito de contexto de lo que está sucediendo en este momento, en este episodio que acabamos de leer. En Israel hacía 3 años aproximadamente que no llovía. Dilo fuerte conmigo: no llovía es igual a sequía absoluta, ¿verdad? Ahora usted póngase en esa posición. Imagínense que en Miami de momento deje de llover por 3 años. Me puse a buscar un poquito de qué es lo que puede suceder si de momento, bueno, pues usamos el sentido común, pero realmente hay cosas naturales que suceden cuando deja de llover. Número 1, la contaminación sería extrema, los virus se multiplicarían. El suelo deja de ser fértil porque obviamente las plantas necesitan pasar por su proceso natural de fotosíntesis, ¿verdad?, para poder dar fruto, ¿verdad?, para que pueda su fruto ser fuerte, su fruto ser sólido, su fruto ser sano para nuestra, ¿verdad?, para cuando nosotros lo ingerimos. Entonces realmente sería caótico una sequía de 3 años.
Y este pueblo de Israel estaba pasando un momento muy crítico, ¿verdad? Porque Israel, al ser un país totalmente agrícola, totalmente ganadero, ellos necesitaban de la lluvia para su subsistencia. Y yo no sé si tú estás pasando una sequía en esta mañana, si quizás no ves la mano de Dios, si quizás te estás preguntando, Señor, pero ¿por qué llevo tanto tiempo? No sé cuánto tiempo puedas llevar, porque es que la sequía no solamente puede llevar años, puede tomar diferentes formas, ¿verdad? Y no sé qué sequía puedas estar pasando tú en esta mañana, pero yo vengo de parte de Dios a decirte que la sequía no va a durar para siempre, que la sequía no va a durar para siempre, que Dios está contigo, que Dios está contigo en medio de la sequía y ya sabe el momento preciso en el que te va a dar esa palabra que va a salir desde el trono de Dios y va a derramarse sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus finanzas. Yo no sé si puedes creer en Dios en esta mañana, porque Dios realmente de una pequeña nube hace descender un río, hace descender lluvia, hace descender un torrencial, ¿verdad? Y esta sequía que Israel llevaba pasando de hace 3 años no era como que algo de la naturaleza, como que pues dejó de llover, normal y vamos todos a agarrarnos de la mano y vamos a confiar y vamos a decir, Señor, te pedimos por sequía y estamos confiando. No, realmente esa no fue la postura de Israel en ese momento. Desgraciadamente, esta sequía fue como un castigo de parte de Dios, porque Israel estaba constantemente en el pecado de idolatría, ¿verdad? No solamente fue un tiempito pequeño, no, llevaban mucho tiempo en la idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Que en las tierras bíblicas de aquellos tiempos existía la creencia de que los dioses controlaban los elementos climáticos, y una de estas deidades, uno de estos dioses, viene siendo un dios con minúscula llamado Baal. Y Baal vendría siendo como el dios de la tormenta, el dios de la lluvia, el dios, ¿verdad?, de esto, ¿no? Y ellos comenzaron a creer, se alejaron, fue tanto el alejamiento de Dios, que ellos comenzaron a creer que este Dios, ¿verdad?, con minúscula, Baal, iba a ser el que iba a descender esa lluvia que ellos necesitaban. Y ellos de momento comenzaron a adorar a este Dios, porque ellos creían que era Baal la solución para su sequía. Ellos creían que era un ídolo, ¿verdad?, el que los iba a sacar de esa situación. Y los campesinos israelitas también comenzaron a adorar a Baal, porque ellos creían, ¿verdad?, ellos querían asegurar el agua para su sembrado, y comenzaron a adorar a Baal. Fíjese, en un momento que creyeron en Dios, pero es que esto sucede porque cuando comenzamos a seguir nuestra mente, comenzamos a seguir lo que la sociedad nos dice, comenzamos a escuchar mucho lo que dice la televisión, no filtramos la información por la palabra de Dios. Eso es lo que empieza a suceder. Comenzamos a creer todo lo que nos dice. Comenzamos a creer cualquier barbaridad que sale en el televisor, cualquier barbaridad que sale por ahí. Comenzamos a creer y se nos olvida la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Dios? Y dejamos de confiar en el que nos da el aliento, el que nos da la vida, ¿verdad? Y esto fue lo que sucedió con ese pueblo. En los 10 mandamientos de Éxodo 20 queda claro, porque además ellos sabían, el pueblo de Dios sabía, que bajo la ley mosaica, bajo la ley, los estatutos de Israel, estaba totalmente prohibido adorar a otro Dios que no fuera Jehová. Ellos lo sabían, pero aún así desobedecieron y comenzaron a adorar a ese Dios Baal, ¿verdad? Ahora, vamos a volver a la cita bíblica inicial. Y en este periodo exactamente, fíjate lo poderoso de lo que Dios hace cuando Dios envía a un hombre de Dios, cuando Dios envía una palabra. En este momento exactamente, Dios levanta a uno de los más grandes profetas en la historia de Israel. Su nombre era Elías. Y levanta a Elías para combatir a uno de los peores reyes que tuvo Israel, que es Acab. ¿Qué sucede? Que Elías era un firme opositor de los cultos a Baal.
Pero Baal y su esposa, ¿verdad? Que diga Acab y su esposa Jezabel, ellos desvergonzadamente promovían estos cultos. Eran cultos satánicos horribles, nada más para decirle, sacrificaban a niños y mientras ese niño estaba calcinándose, ¿verdad? En ese fuego, ellos comenzaban a tener orgías sexuales, bisexuales. O sea, era horrible lo que sucedía. Fíjense la mente hasta qué punto llegó con el pecado. Ellos estaban hasta el cuello de pecado. Y en ese justo momento Dios levanta a este hombre Elías, a este profeta de Dios, porque yo no sé, pero el Señor siempre hace eso. Mira, yo no sé, porque el Señor, en el momento donde más oscuro está todo, en el momento donde más yo me he sentido que no sé lo que viene en un futuro, estoy pasando un proceso en el que estoy creyéndole al Señor por algo, quizás veo una sequía, no sé qué es lo que va a pasar, siento un poquito de temor, ¿verdad?, por lo que pueda pasar en ese momento. Dios siempre, mira, te lo puedo asegurar, de que Dios siempre va a enviar a alguien, Dios siempre va a enviar una palabra de fe, una palabra de aliento. Dios siempre va a enviar a alguien que te pueda dar, mira, siempre. Yo puedo testificar que en los momentos de más oscuridad, Dios ha utilizado a alguien, me ha dado una palabra, ha utilizado, no sé, un consejo, un libro, leer la palabra siempre. Y yo no sé qué sequía estás pasando, pero yo sé que el Dios al que yo le sirvo es fiel para sacarte de ese lugar. Es fiel para darte una palabra cuando más la necesitas. Es fiel para sanarte cuando más lo necesitas. Es fiel para cambiar el diagnóstico, ¿verdad? Así que ¿cuántos pueden creer en Dios en esta mañana? El Señor, un poquitico cansado, ¿verdad?, de esta constante rebeldía del pueblo, ¿sí?, Él les envió un castigo. Y este castigo fue la sequía. Y esto realmente los afectaría drásticamente. O sea, yo no me puedo imaginar lo que es pasar una sequía física, o sea, lo que es no tener agua. Hace no mucho nos hicieron un cambio en casa, ¿verdad? Y estuvimos un par de horitas, no habrán sido ni 2 horas, que no teníamos agua en casa y estábamos todos hablándonos los pelos y decíamos, ay, pero ¿cómo hago esto y cómo hago lo otro? Y es como que uno se vuelve loco. Imagínense 3 años de eso, no hay agua, no existe. O sea, la gente muriéndose de sed, muriéndose de hambre, me imagino las enfermedades horribles. Y en ese momento es como que Dios ataca a la raíz del problema. Es como que Dios dice, ok, ustedes están adorando al Dios que ustedes creen, ¿verdad? El Dios de la lluvia, el Dios que ustedes creen que les va a derramar, los va a sacar de esta sequía. Ok, está bien. Ahora ustedes van a entender que no hay Dios como yo, que no hay otro más grande que yo, que no hay otro que los pueda sacar de la sequía, que no hay otro que los pueda sacar del problema, que yo solo soy el único que tengo el poder para sacarte de la sequía, para sacarte de la enfermedad. Yo soy el gran yo soy, ¿verdad? Y sabemos obviamente por las lecturas, ¿verdad?, en la Biblia, de que Baal no pudo. Es que Baal no tiene poder. No hay Baal, no. Es Dios Todopoderoso el que puede sacarte de la situación que puedas estar pasando en este momento. No era Baal quien controlaba la naturaleza, era Jehová el Señor quien lo hacía. Él es el que controla la naturaleza, Él es el que lo controla todo. Y los israelitas necesitaban entender esto, por las buenas o por las malas. Porque el Señor realmente, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros como que pasamos un proceso de dejar que Dios nos moldee, de dejar que Dios nos cambie. O sea, nos haga un rewiring, nos cambie todo acá, ¿verdad? Y por las buenas o por las malas Dios lo va a hacer. Qué bueno que sea por convicción y no por trituración. Qué bueno es que podamos entender lo que el Señor nos está diciendo, poder caminar en fe, poder entender la palabra de Dios. Y que no tengamos que vernos en una situación extrema, en una enfermedad paupérrima, en una sala de hospital, para poder entonces entender que el único que me puede sacar de ahí es Dios.
El Señor nos va a hacer entender por las buenas o por las malas que no hay nadie igual que Él. Yo dije, no hay nadie igual que Él. Lo entiendas ahora, lo entiendas mañana o pasado, Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que entiendas su poder. Aleluya. Y yo no sé si tú has experimentado una sequía en tu vida. Como decíamos, yo te puedo decir que yo en momentos la he pasado. Mi familia y yo hemos pasado una sequía, ¿verdad? Y por sequía podemos entender que es cuando las cosas no funcionan, cuando emprendo y no se me da, aún estando en los caminos de Dios, ¿verdad? Cuando emprendo y no se me da, las finanzas están por el piso, hasta el punto que ya estamos rayando en la pobreza. Por sequía se puede entender que mi matrimonio es un desastre, mis hijos se fueron, decidieron tomar su camino e irse, ¿verdad? Por sequía podemos entender que es cuando mi salud quizás se ha deteriorado y he tenido que caer en una sala de hospital. O sea, la sequía puede tomar diferentes formas, puede durar diferentes tiempos. Hay quien le dura una semana, hay quien le dura 2 semanas, 1 año, 1 mes. Realmente eso no es lo importante. Lo importante en medio de la sequía es la actitud de nuestro corazón, la postura de nuestro corazón. Y realmente, repito, esta palabra es para mí, porque hay muchos momentos en los que Dios ha querido que en medio de la sequía yo me arrodille y me vacíe en su presencia. Y lo más cómodo quizás ha sido sentarme y decir, bueno, vamos a sentarnos a esperar a que esto acabe, porque ¿soy yo la única o a alguien le ha pasado también? Cuando pasamos una sequía, ahí la carne misma quiere comenzar y decir, no, pero no hagas eso. Pero ¿para qué vas a orar si de todas formas mira cuánto tú oras y al final no resulta? ¿Qué resultado da tu oración? ¿Qué resultado da tu alabanza? ¿Qué resultado da tu adoración? ¿Dónde está el Dios que tú le sirves? Esa es la voz del enemigo en ese momento. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios al que tú le sirves? Y ese es el preciso momento donde tenemos que no inmiscuirnos en esa mentalidad, sino podernos parar firmes y decir, no, diablo, te equivocaste conmigo, te equivocaste con mi familia. No importa cuánto dure la sequía, no importa si es 1 mes, si es 1 año. Mira, en medio de la sequía yo me levanto y confío en el Dios de mi salvación. Yo adoro, yo le clamo a Él. Eso es lo que tenemos que hacer, y es difícil. Sí, es difícil, pero hay solo uno que hace descender la lluvia sobre nuestra vida, y ese es Dios el Todopoderoso. Aleluya, aleluya. Volvemos al pasaje. Primera de Reyes 18, versículo 41. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Ok, habíamos dicho que Israel llevaba 3 años de sequía. La situación se veía totalmente catastrófica. El pueblo estaba inmiscuido en pecado mal, o sea, horrible lo que estaban haciendo. Y en medio de eso, justo en ese momento, Dios envió un hombre de Dios. Y qué hermoso es cuando quizás yo tuve, siempre que puedo, lo digo porque realmente es un honor para mí. Tuve el privilegio de crecer en los caminos del Señor, me crié en la iglesia, sé lo que es la escuelita dominical, todos los domingos, bendito sea Dios, porque hasta el día de hoy nunca, ni quiero, ni me interesa probar el mundo. No sé lo que es tomar, no sé lo que es la droga, no sé lo que es nada de eso, y eso es gloria a Dios, porque en mi juventud he decidido seguir a Dios, y eso es gloria a Él, amén. Pero en ese justo momento Dios siempre envía una palabra. Y quizás tú en tu pasado ha sido un pasado doloroso. Quizás sabes lo que es la droga, sabes lo que es la promiscuidad, sabes lo que es estar alejado de Dios. Pero yo sé que hubo alguien en algún momento que vino y te habló y te dejó saber
lo que realmente era importante, que era seguir a Cristo. Y qué bueno por esos hombres, esas mujeres de Dios que Dios utiliza en el momento preciso, en el momento más oscuro, en el momento donde más pensamos que todo se va a ir, que ya me voy a morir, no hay nada. Ahí justamente Dios envía una palabra, y este fue Elías, el profeta Elías, un hombre de Dios. Punto número 1, ¿qué hacer cuando no veo la bendición? En medio de la sequía, ora. En medio de la sequía, oremos, ¿verdad? El versículo 42 dice: Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Aquí aprendemos que hay dos tipos de hombres. Número 1, está el hombre que prefiere seguir sus impulsos carnales. O sea, acá vemos en la primera parte que dice que él subió a comer y a beber. O sea, él decidió lo fácil. La gente se estaba muriendo de hambre, había una sequía horrible, y él dijo: ok, vamos a rascarnos la pancita un ratico, vamos a hacer un fiestón y vamos a comer y vamos a beber, ¿verdad? Ese es el primer tipo de hombre. Y el segundo es el hombre como Elías, y es el hombre que prefiere, en medio de la sequía, oír la voz del Espíritu. Son los que prefieren buscar a Dios, porque realmente es una disciplina espiritual. O sea, yo no puedo pasar una sequía y estar con el Señor, mira, en fuego, batallando, orando, clamando, adorando, porque mi carne eso no es lo que anhela. Mi carne lo que quiere es sentarse a preguntar, cuestionar, decir: Señor, ¿por qué yo? Señor, ¿por qué yo he pasado por esto? Señor, no. La carne eso es lo que quiere, pero el Espíritu que está dentro nuestro, ¿verdad? Es el que entonces en el momento de la sequía dice: no, espérate, porque eso es algo espiritual, yo tengo que disciplinarme. Cuando yo no lo sienta, ahí yo tengo que levantarme y tengo que orar. Me estoy hablando a mí. Cuando no lo sienta, cuando todo esté mal, ahí tengo que entonar mi oído para escuchar la voz de Dios. Elías tomó esta postura. Él dijo: no, yo tengo que arrodillarme y tengo que orar. ¿Cuál de los dos hombres estamos siendo? Somos los que en medio de la dificultad nos vamos al mundo a disfrutar. Pues si al final, ¿de qué vale? Voy a seguir caminando, voy a seguir haciendo lo que me da la gana, porque de todas formas adoro, oro, creo, y no pasa nada. O estamos siendo como el profeta Elías, que en medio de la sequía, él dijo: yo tengo que arrodillarme, tengo que rendirme ante la presencia de Dios, tengo que buscarle porque la situación es grave. Elías se dispuso a orar, porque sabía que eso era lo mejor para enfrentar una crisis. Pregunto, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a una crisis? ¿Nos alejamos de Dios? ¿Buscamos nuestros placeres o nos arrodillamos y le buscamos con todo el corazón? Yo quiero ser como el profeta Elías, que en los momentos donde más seco esté todo, que en el momento donde más difícil esté todo, yo pueda inclinarme ante su presencia y decir: Señor, si tú estás conmigo, yo sé que vamos a salir de esto. Decirle: Señor, si me has llevado hasta aquí, es para probar que yo dependo de ti. Porque cuando el Señor nos hace pasar por una prueba, por una sequía, es para hacernos entender que no es en nuestras fuerzas, que no es nuestro trabajo, que no es cuánto podamos hacer. No, es para entender que nosotros dependemos de Él, dependemos de Dios. Si estás aquí sentado, si estás aquí sentada, no es porque qué lindo eres, ay, qué linda soy, ay, qué mucho he hecho. No, si estamos aquí, si estamos de pie, si estamos caminando, respirando, si estamos caminando, ¿verdad? Es porque Dios así lo ha determinado. Es porque Dios tenía un propósito para cada uno de nosotros en este tiempo tan difícil que estamos viviendo en la sociedad. Yo me quedo perpleja de todas las cosas que se ven hoy en día. Es horrible como está el mundo, realmente. Hay veces que le digo: Señor, ya tú estás cerca, porque es horrible. Es horrible lo que se está viendo.
el profeta Elías oró en medio de la sequía, cerrando allí la puerta. Adoremos al Dios Todopoderoso allí en secreto. Esa es la postura que debemos tomar. Y qué hermoso sería que cada vez que nos encontremos con una dificultad, eso sea lo que hagamos. Podamos clamar a Él, pero clamar de corazón. No clamar como si fuera una receta, como que, pues si hago esto, ok, eso significa que el Señor me va a responder. No. Clamar porque tengo una convicción en mi corazón del Dios al que yo le sirvo. Yo sé que me va a sacar de esto. Esa fue la postura de Elías. Él dice que él no solamente oró, sino que oró apasionadamente, ¿verdad? En medio de la sequía ora. 42, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Es decir, cuando yo me pongo a pensar, yo digo, ¿por qué entonces especificó exactamente la posición corporal de Elías? Dice que puso, no fue como que se arrodilló y clamó, no. Dice que su rostro, déjame ver si puedo demostrar, porque realmente puso su rostro entre sus rodillas. O sea, se encorvó totalmente, tomó una postura quizás incómoda, ¿verdad? ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué especificar esa postura? El problema es que Elías entendía y sabía que la situación que estaba viviendo el pueblo en ese momento era grave, era crítica. ¿Y qué sucede? Que mientras más crítica sea la situación, más crítica tiene que ser mi adoración, más crítica tiene que ser mi oración. Cuando más crítico sea lo que estoy pasando, ahí yo tengo que ser más crítica, con más propósito. Tengo que clamar a Dios. Él se encorvó completamente. Fue una postura incómoda, pero él sabía que en el momento en que él se postraba delante de Dios, él estaba clamando por su pueblo también, porque él entendía que de esto teníamos que salir, pero el único que podía hacer lo posible era Dios. Y me encanta realmente, porque a veces tenemos que tomar esa postura. A veces tenemos que cambiar un poco la forma en la que oramos. Yo siempre digo que mi forma en la que yo hablo con el Señor mucho es escribiendo. Yo mis oraciones las escribo. Hay otras veces que obviamente amerita que con mi voz, ¿verdad?, hable con el Señor y declare e interceda. Pero yo le escribo mucho al Señor. Tengo una caja así de este tamaño. Son muchas agendas que más nunca las he abierto. Un día me voy a sentar y voy a ver qué Luna del 2015 decía, porque fue cuando comencé, ¿verdad?, a escribir. Imagínense ustedes, del 2015 hasta ahora, tengo muchas agendas que le escribo al Señor, pero a veces tenemos que postrarnos así y realmente tomar una posición que quizás no sea incómoda, que quizás sea incómoda, pero en ese momento lo amerita. En ese momento amerita otro tipo de oración, amerita una intercesión profunda, amerita decirle al Señor: Padre, es que tenemos que salir de esto y tú eres el único que lo puedes hacer posible. Elías creyó y oró apasionadamente. No nos quedemos allí lamentándonos toda la vida en medio de la sequía. Señor, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué mi familia? Señor, ¿qué habré hecho? No es momento de lamentarse, es momento de postrarse. Es momento de encorvarse. Y yo en muchas ocasiones se los digo sinceramente, hay momentos en que no tengo ganas de hacerlo, que el Señor me pide en ese preciso momento: pero es que tienes que postrarte. Y yo: Señor, pero no quiero. O sea, estoy molesta, estoy dolida, no quiero. Pero en ese momento es mejor obedecer y entender lo que Dios nos quiere decir por convicción o por trituración, porque como habíamos dicho al principio, el Señor nos va a dejar saber por las buenas o por las malas el camino que debemos tomar. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, pues el punto número 1 era que en medio de la sequía oremos. Punto número 2, ¿qué hacer cuando no veo la bendición? En medio de la sequía, accionemos. Versículo 43 dice: y dijo a su criado: sube ahora, subraya ahí, y mira hacia el mar.
dice mira hacia el mar. O sea, debemos mirar en la dirección correcta. Compartíamos esto el martes pasado en nuestra casa, ¿verdad? Nuestro café de músicos, que dicho sea de paso, le invito a que si quiere ser parte de una casa café, realmente es un tiempo poderoso, es un tiempo donde desde casa, desde Zoom, podemos conectarnos, podemos hablar acerca de la palabra de Dios. Realmente es una palabra de edificación para nuestras vidas, así que pregunta allá en lobby, yo quiero ser parte de una casa café, se le envía el link los martes, ¿verdad? Y puede ser parte de esto. Pero en el café de los músicos hablábamos acerca de mirar en la dirección correcta. Dice, mira hacia el mar, los ojos al horizonte. O sea, fue exacto, no fue que mira y dime qué ves. No, mira hacia el mar, mira hacia la dirección correcta. Seguimos, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. Ok, todo esto del profeta Elías orando, de el criado, ¿verdad? Yendo con él, esto sucede en un lugar que se llama el Monte Carmelo. No sé si tienen la foto ahí del Monte Carmelo para verlo rapidito. Ok, este viene siendo el Monte Carmelo. Mi hermano Diego me dijo que fue cuando fueron al viaje en Israel y que realmente es algo hermoso. Pero en este lugar fue donde sucedió esto. Entonces, dice que el criado subió y que Elías estaba un poquitico más abajo de la punta de la montaña. Porque qué cómodo sería, ¿verdad? Que Elías le diga a su criado, pues sube tú 7 veces, yo me quedo aquí abajo orando, clamando, y tú sube todo eso. No fue lo que pasó. O sea, entendemos que Elías estaba un poquitico más abajo de la cumbre, y entonces desde ese punto fue que le dijo al criado, pues sube y dime, mira hacia el mar, ¿qué es lo que ves? ¿Verdad? Entonces, los dos personajes, el profeta Elías y su criado, los dos subieron. Solo que Elías se quedó un poquito más abajo y el criado desde ese punto era que subía, ¿verdad? Sí, porque vamos a defender un poquitico al profeta, porque tampoco es que le dijo al criado que suba esa barbaridad, ¿no? Pero realmente no importa la distancia, porque la Biblia no especifica a cuánto de distancia estaba el profeta y a cuánto, ¿verdad?, estaba a la punta del Monte Carmelo. Pero lo que realmente importa aquí es la orden del profeta. Le dice, mira hacia el mar. Y lo que aprendo de esto, porque es bien específico, mira hacia el mar, es la importancia de afinar nuestra visión. De en medio de la sequía decirle al Señor, Padre, afina mi visión, porque yo quiero poder ver la bendición que se aproxima. Esa pequeña nube era de bendición, ¿verdad? Pero yo necesito, Señor, poder afinar mi visión para yo poder ver esa bendición que se aproxima, para poder identificar esa bendición y poder accionar a lo que tú quieres que yo haga. Debemos afinar nuestra visión. Pregunto, ¿estamos mirando en la dirección correcta? Porque es que el agua para la sequía no va a venir de esa persona, no va a venir de la organización para la que trabajas. El agua para tu sequía no va a venir de una promoción, de un sueño por el cual estamos caminando para alcanzar. No. El agua para nuestra sequía, el único que la puede saciar es Dios, es Cristo, ¿verdad? Y cuando afinamos nuestra mirada en Él, podemos dar pasos seguros. Podemos dar pasos seguros. El apóstol Pedro fue capaz de sobreponerse y caminar en medio de la tormenta porque su mirada estaba puesta en Jesús, que era su blanco. Estamos tomando esa postura para poder accionar. Debemos afinar nuestra visión. Debemos afinar nuestro oído para escuchar la voz del Espíritu. Necesitamos ver con los ojos de Cristo. O sea, tenemos que limpiar con aceite de su Espíritu, limpiar nuestra visión, porque necesitamos ver lo que Él quiere
que veamos, necesitamos identificar esa bendición. En medio de la sequía, cuando no veo la bendición, no solamente debo mirar en la dirección correcta, sino que debo obedecer en silencio. ¿Por qué? Versículo 43. Y él, el criado, subió y miró y dijo: no hay nada. Y él, el profeta Elías, le volvió a decir: vuelve 7 veces. A mí me impresiona poderosamente la obediencia de este criado. O sea, en ningún momento, porque vamos a terminar de leer, ¿verdad? Como habíamos leído al principio, lo que sí pasa después. Pero en ningún momento yo veo al criado ni quejándose, ni preguntándole, ni cuestionándole, ni diciéndole: ¿es en serio? Ya fui 2 veces. ¿Tengo que volver a ir una 3.ª vez? Pero tú no ves que no hay nada. ¿Es en serio? 4. Pues, ¿y por qué no subes tú? Porque yo soy el que estoy sube y baja, sube tú. ¿Verdad? El criado pudo haber dicho eso, pero en ningún momento el criado se queja. No lo dice la Biblia, eso significa que no pasó. No se quejó en ningún momento. Él simplemente siguió el mandato de su patrón en ese momento, del profeta Elías. Y él dice que subió no 1, no 2, no 3, no 4, 5, 6, sino 7 veces. Desde el punto donde estaba Elías hasta la cumbre del Carmelo, subió sin quejarse. Y a veces el Señor nos pide, cuando el Señor nos da un mandato y nos dice: quiero que hagas tal cosa, debemos hacerla sin chistar, sin cuestionar. En disímiles de ocasiones, a mí me ha pasado que el Señor me ha dicho: ve a tal persona y abraza, ve a tal persona y pide perdón, ve a tal persona y haz lo que estoy demandando de ti en ese momento. Y le soy sincera, porque yo soy bien sincera con el Señor y sé las cosas que yo tengo que. Pero han habido momentos en que yo le he dicho al Señor: Padre, bueno, yo no hice nada, porque yo tengo que ir. Señor, pero ¿por qué motivo entonces? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? Si quizás yo no hice nada o no me lo busqué, no sé qué pasó, sucedió, va. Y el Señor me dice: no, pero es que no te estoy pidiendo que cuestiones, que hagas un cálculo de todo lo que va a salir mal, de todo lo que va a pasar. No, necesito que obedezcas en silencio, porque tú no sabes si la otra persona en ese preciso momento necesitaba ese abrazo, necesitaba esa palabra de consuelo, necesitaba que alguien se le acercara y le dijera: Dios te ama, Cristo te ama. No lo sabemos, pero porque queremos cuestionarlo todo, preguntarlo todo, ahí entonces ronchamos ahí lo que el Señor quería hacer. El Señor a veces nos pide que obedezcamos en silencio, sin chistar, sin calcular, sin cuestionar. Cuando Dios nos da un mandato, debemos obedecer. Y a veces aún orando apasionadamente, accionando y obedeciendo en silencio, quizás no veamos nada. El criado le dijo, me imagino que todas las veces que subió, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, porque ya la séptima sabemos que fue la vencida, ¿verdad? Pero me imagino que cada vez que él subía, le decía lo mismo: mira, no veo nada. Ya, tú me estás diciendo que suba, pero realmente no estoy viendo absolutamente nada. Hubo una palabra, la palabra se depositó, pero yo no estoy viendo. Y a veces somos como el criado, yo me identifico a veces con él. Porque a veces aún así obedezco al Señor. El Señor me dice: haz tal cosa, yo voy y lo hago, papá. El Señor me dice: haz la otra cosa, pues yo voy, obedezco al Señor, aún en silencio, pero no veo. Y me he sentado y le he dicho: Señor, pero no estoy viendo lo que estás haciendo. Señor, pero no salgo de esa sequía. No, me diste la palabra, yo sé que viene. Yo sé que el ministerio se va a avanzar. Yo sé que la finanza, ¿verdad?, va a subir. Yo sé todo, lo sé, pero no lo veo. Y qué bueno es tomar la postura del criado, que aunque no veía nada, fue obediente en seguir subiendo, porque sabía, yo estoy segura que él quizás no sabía las primeras veces, pero yo sé que él, confiando y sabiendo y confiando en la palabra del profeta, él sabía que en algún momento la lluvia iba a descender, ¿verdad? A veces no lo vemos, pero qué bueno sería
aun cuando no lo vemos, decirle a Dios: Padre, no lo veo, pero yo confío. No lo veo, pero abrazo la promesa como si ya fuera. Padre, no lo estoy viendo con mis ojos, pero yo lo abrazo. Yo confío, no lo veo, pero te adoro. No lo veo, pero acciono. No lo veo, pero creo, porque sé y confío en ti. Yo sé que tú no mientes y sé que se va a cumplir. Qué hermoso es confiar en Dios. Dilo fuerte conmigo: es hermoso confiar en Dios. Y cuando confiamos en Él, mira, el Señor organiza nuestros pasos, y cada paso que damos lo podemos dar con firmeza. Aunque no lo entendamos, aunque no lo veamos, cada paso lo podemos dar con firmeza. Bendito sea el nombre de Dios. En medio de la sequía, número 1, oremos apasionadamente. Accionemos mirando en la dirección correcta y obedeciendo en silencio. Y por último, ¿qué hacer cuando no veo la bendición? ¿Qué hacer en medio de la sequía? Creer. Versículo 44. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Mira al que te queda al lado y dile: ahí está. Es esa pequeña nube, díselo, es esa pequeña nube, es ahí está la bendición de Dios. No importa el tamaño que tenga, yo confío y sé, porque ahí está la bendición de Dios. Porque ya yo afiné mi visión, puedo ver lo que Dios, ¿verdad? Puedo ver la bendición que se aproxima. Y ahora yo creo. Desde el principio debemos creer, pero ahora realmente como veo, ¿verdad? Y puedo creer. Y realmente la posición del criado fue esta. Fue como que él yo me imagino que dijo: pues no veo nada, pero voy a creer. El profeta Elías tuvo como que él fue más sobrenatural, su fe fue más como que no, yo sé que algo va a pasar. Yo sé que algo va a pasar y yo creo en la palabra de Dios. El autor enfatiza que la nube que el siervo vio era pequeña. Era apenas una nubecita. Y siempre me ha dado curiosidad, porque yo digo, era chiquita. ¿Por qué entonces el Señor no puso una nube grande, así que la gente lo ve y diga: ahí está, esa es la bendición de Dios? La nube es grande y lo que viene es candela. Pero realmente me parece interesante y poderoso el que especifica. Era una nubecita como del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Quizás era insignificante, ¿verdad? Porque obviamente desde la punta del Carmelo hacia allá, me imagino que se veía bien chiquita, bien pequeña esa nube. Pero qué hermoso que el Señor, durante ¿verdad? En su palabra podemos ver cómo el Señor actúa y hace milagros y hace maravillas con cosas bien pequeñas. La palabra dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y mira, se tiene que mover. O sea, qué hermoso. Una semillita de mostaza es bien pequeña, pero muy chiquitica. Y solo eso es lo que necesitamos, ese poquito de fe, para que Dios pueda hacer lo imposible en nuestra vida. Si solamente podemos dar en esta mañana un paso, por más pequeño que sea, de fe, si podemos tener la fe como un grano de mostaza, mira, si la palabra lo dice, es así. Podrás decirle a la montaña: pásate, muévete, y se tiene que mover. Aleluya. En el momento en el que el criado le dijo al profeta Elías: espérate, porque yo veo una nube pequeña ahí, el profeta Elías, creyó. Y él dice que le dijo: vete y dile a Acab, vete y avísale, porque gran lluvia se oye. Amén. Y como había dicho ahorita, la fe del profeta fue sobrenatural, fue una fe creer sin ver. Pero qué hermosa la persistencia del siervo para seguir subiendo a pesar de no ver. Quizás tú eres como el profeta Elías y Dios te ha dado un don de fe. En medio de la sequía, en medio de la adversidad, tienes una convicción, tienes una fe absoluta de que Dios lo va a hacer. Pero a veces somos como el criado, que no lo vemos, ¿verdad? Creemos que Dios lo va a hacer, pero no lo vemos, y quizás por ahí la mente vienen pensamientos y tal, pero aún así
somos lo suficientemente obedientes para seguir escalando, para seguir subiendo, no importa cuántas veces. Señor, si tú me dices que tengo que subir 10 más, pues voy a seguir subiendo 10 más. Yo soy obediente porque yo sé que va a haber una vez en que ya vas a derramar toda la lluvia de bendición sobre mi vida. Qué hermoso la fe de los dos. Una fe, creer sin ver, pero también una fe para seguir subiendo a pesar de no ver. Reiteramos, en medio de la sequía, ora apasionadamente, acciona mirando en la dirección correcta y obedeciendo en silencio, y cree. Ponte de pie ahí donde estás. Gracias, Señor. El Señor solo necesita una pequeña nube. Es esa, dilo fuerte, es esa pequeña nube. Dilo, es esa pequeña nube la que el Señor utilizará para hacer descender sobre mi vida un torrencial de bendición. Vamos, decláralo con tus labios, porque hay poder en tu boca. Hay poder en cuando tú declaras con tu boca las promesas de Dios. Dile, es esa pequeña nube la que Dios utilizará para sacarme de esta sequía. Es esa pequeña nube que el Señor utilizará para hacerme entender de que Él es mi proveedor, de que Él es mi sanador, de que Él es mi libertador. Vamos, comienza a creer que Dios utiliza las cosas más pequeñas para hacer milagros grandes. Para hacer milagros grandes, y que después pueda ser de testimonio de lo que Dios hizo contigo y poder decir, mira, Dios utilizó a un niño, Dios utilizó a, no que los niños sean insignificantes, pero el Señor utiliza, mira, hasta lo más pequeño. Yo trabajo con niños y a veces los niños vienen a donde yo estoy y me dicen, Miss, y me dan un abrazo, Miss, la quiero mucho, y realmente para mí eso a mí me llena, porque ellos no sabían que quizás yo estaba pasando por algo, pero necesité eso en ese momento. El Señor va a utilizar lo que tenga que utilizar para hacernos entender que Él es el que provee. No es Baal, no es ningún Dios, no es la fama, no es la idolatría, no es nada. Es el único Dios, es el único que puede sanar la sequía que hay en tu corazón. Dios es el único que puede restaurar tu vida y te lo está dejando saber en esta mañana. Mira, ora, acciona y cree en mí. Versículo 45, cierra tus ojos ahí. Cierra tus ojos ahí. Versículo 45 dice, y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Dice que hubo una gran lluvia se aproxima. De esa nube pequeña, mira, vino una tormenta de lluvia y viento como nunca antes. En medio de una sequía de 3 años, Dios utilizó una pequeña nube para acabar con esa sequía, para acabar con esas lágrimas, para acabar con ese dolor. Solo necesitó una nube pequeña. Y de esto aprendo que Dios se encarga de mostrarnos esas nubecitas en nuestra vida, o esas pequeñas señales que nos indican que vamos por buen camino. El Señor, mira, el Señor te va a dejar saber, ya sea que utilice lo más pequeño, ya sea con algo más grande. El Señor va a utilizar esas pequeñas nubecitas, va, para dejarte saber, hijo, vas por bien camino, vas bien, sigue caminando, sigue confiando. El Señor va a utilizar a quien tenga que utilizar. Una idea, una conexión, una provisión, un consejo, una palabra, ¿verdad? Y qué hermoso que esas nubecitas de Dios aparecen justo cuando hemos subido tantas veces hacia la cumbre que ya no podemos más. Qué hermoso saber que mientras más yo subo, el Señor envía esa nube para dejarme saber, por ahí viene. La nube dice que primero apareció, el criado le avisó al profeta, y dice que la lluvia fue después. No fue como que vio la nube pequeña y automáticamente, no. Qué bueno que el Señor nos envíe esas pequeñas nubes para dejarnos saber que estamos por buen camino, para dejarnos saber que justo en el momento de la sequía, que justo en el momento en que ya no podemos más, ahí
Dios envía esa palabra. Ahí Dios envía esa palabra de aliento, te deja saber, vas bien, sigue caminando, o redirecciónate, o toma este paso porque yo te estoy demandando que lo hagas, porque yo te mando, porque yo soy quien organiza tus pasos. Qué hermoso es confiar en el Dios que nos da pequeñas señales en el camino. Cuando esas nubes pequeñas aparecen en nuestras vidas, podemos quedarnos tranquilos, porque sabemos que anuncia el término de la sequía que tanto hemos llorado. Dice que las 6 veces Él subió, y la 7ª ahí fue que vio el cumplimiento de la promesa. Vimos cuántas veces quizás el criado dijo: no veo nada, no veo nada, no veo nada. Y no sé si la sequía que llevas tiempo, llevas años, quizás meses. Pero Dios en esta mañana te quiere dejar saber que Él es el único que puede sacarte de esa sequía. Y para poder entender realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros, debemos vaciarnos de las cosas que estorban. ¿Cuántas veces caminamos y el Señor nos dice: suelta esa idolatría, suelta todo eso, no está ahí la solución para tu problema, suelta ese dolor, suelta esa falta de perdón, suéltalo ya de una vez y por todas. Si nosotros queremos seguir ahí caminando, acarreando esas cosas, y eso alarga la sequía. ¿Cómo puedo salir de ahí? Confiando, creyendo, ¿verdad? Creyendo en Dios, obedeciendo su palabra, pero también vaciándome de todo lo que ya Dios me dijo que no sirve y yo quiero seguir cargando porque sí. No, tenemos que vaciarnos y dejar que sea su Espíritu el que nos llene, sea su Espíritu el que nos sacie, sea su Espíritu el que nos hable, sea Él el que nos guíe. Eso debemos hacer, tenemos que vaciarnos completamente para que Él pueda fluir a través de nosotros. Las sequías van a venir porque son parte del ciclo de la vida. No podemos evitarlas, pero sí podemos manejarlas. La palabra dice que en el mundo tendremos aflicciones. Es imposible llegar a los caminos del Señor si alguien te mintió y te dijo que cuando aceptaras a Cristo todo iba a ir bien, ibas a vivir en bendición, ibas a vivir ibas a tener mucho dinero en el banco. Te mintió. La palabra claramente dice que vamos a tener y vamos a pasar por momentos difíciles. Eso significa sequías, aflicción, quizás momentos de dolor, pero podemos confiar que seguimos, servimos y confiamos en el único que en el medio de ese proceso nos da aliento, que en el medio de ese proceso nos da una palabra para que sigamos cimentados en Él. Es Cristo Jesús, es nuestro Dios todopoderoso. ¿Cómo puedo manejar una sequía? Puedo manejarla orando, accionando y teniendo fe. ¿Es fácil? Absolutamente no. Si estoy aquí diciéndote esto de parte de Dios, es porque Dios me está hablando a mí. No es fácil. En el momento difícil, en el momento de la sequía, arrodillarse, encorvarse, como hizo el profeta Elías, tomar una postura quizás incómoda, es difícil, pero debemos obedecer, porque vamos a ver el resultado de parte de Dios. Vamos a ver esa puerta abierta cuando accionamos, cuando oramos, cuando tenemos fe. Vamos a ver así al final, vamos a ver esa puerta abierta de parte de Dios y vamos a poder caminar en victoria. Podemos confiar que hay solo uno, que es más poderoso que Baal, que es más poderoso que la idolatría, que es más poderoso que mis sueños, que es más poderoso de todo lo que yo quiero adquirir por mis propias fuerzas. Hay uno solo y es Cristo Jesús, el más poderoso que Baal, el más poderoso que cual es más poderoso es Cristo Jesús. Él es el único que nos enviará la lluvia tardía para poder regar nuestros cultivos. Él es el único que puede darte ese aliento de vida. Es el único que puede regar tus cultivos para que puedan
crecer sanos, crecer fuertes. Dios es el único que puede hacerlo. Amén. ¿Cuántos pueden levantar sus manos ahí? Y dile: Señor, yo me dispongo a confiar y a creer en ti nuevamente. Señor, he pasado un proceso difícil, pero puedo testificar y puedo dejar y puedo entender que tú has estado conmigo en cada paso. Que quizás cuando has estado en silencio, Padre, yo sé que ahí mismo, Padre, he podido entender que tú estás conmigo también. Padre, gracias porque en el proceso has estado. Gracias, Señor, porque quizás cuando me sentí solo, no estabas solo. Tú estabas caminando conmigo. Padre, tú estabas enjugando mis lágrimas. Señor, te doy gloria y honra a ti, porque puedo ahora, Señor, declarar con mis labios que no temeré, que no tiraré la toalla, porque tú eres el poderoso gigante que peleas por mí. Padre, tú utilizarás esta pequeña nube para hacer descender sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis finanzas, sobre todo lo que me rodea, un torrencial de bendición. Yo te doy gloria. Vamos, levanta tus manos ahí. Levanta tu voz y dale gloria a Él. Dile que se desborde el río, tu río. Señor, tu agua viva fluye en mí. Fluye en mí, Señor. Fluye en mí. Fluye en mí. Oh, tu amor es lo que necesito. Dile: es tu presencia la que anhelo. Es tu presencia la que anhelo. Anhelo buscarte. Anhelo, Señor, entrar en otro nivel contigo. Padre, ayúdame a seguir confiando, a seguir caminando y seguir creyendo en el Dios que utiliza lo más pequeño para hacer los milagros más grandes. Créele a Dios, iglesia. Es momento de creerle a Dios. No desmayes, no te desanimes. No es el fin. No. Tu sequía pasará. Dios te dice: eso va a pasar. Eso va a pasar. Estás a punto. Mira, lo oyes porque es que una nube está sobre ti. La tormenta pasará. Todo pasará, tu sequía pasará, y yo seguiré estando contigo, seguiré caminando para entonces entender, dejarte saber que el próximo paso lo vas a seguir dando conmigo y te daré nuevamente la victoria. Amén. Aleluya. Dile gloria a Dios. Dile: gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque me has hablado, Padre, y ayúdame a no ser un oidor olvidadizo, sino poder llevar en práctica la palabra que has depositado sobre nosotros en esta mañana. Tú eres digno de toda la gloria, díselo. Tú eres santo, eres digno por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Aleluya.